Venga. Buenas noches, hermanos. Es una bendición nuevamente que nos reunamos como cada jueves. En esta ocasión vamos a tener el placer de poder escuchar al hermano Alfonso. El título que nos trae hoy es Conceptos ampliados sobre la marca de la bestia. Pero antes vamos a pedirle a la hermana Joana que nos dirija en oración. Ok, oramos. Padre amado, que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por cada ocasión que en este día hemos tenido para alabar y glorificar tu nombre, y también porque nos has cuidado y nos has proveído de todo durante todo el día. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Ahora que vamos a abrir tu palabra y a escuchar a nuestro hermano Alfonso, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que tú, Señor, lleves este mensaje también a cada oyente que está a través de estos medios de YouTube, las redes sociales, para que también sean beneficiados. Bendícenos, Amén. guarda y danos tu Santo Espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Alfonso, el tiempo es tuyo, hermano. Muy bien. Eso es. ¿Me confirmáis que todos veis la pantalla de mi teléfono móvil? Actualmente aparece una Sí, carátula de señor. Biblia Gateway, Apocalipsis 13 y Sí, 17. se ve Pues perfecta, sí comenzamos se de ve. forma directa. Venga, Perfecto. fenomenal. Pues chicos, comenzamos. Buenas noches. La intención del estudio de esta noche es profundizar sobre ciertos conceptos que no hemos profundizado sobre la marca y tratar de ir un poquito más allá y basándonos en este versículo de Apocalipsis 13 y 17 y especialmente en Apocalipsis 15:2, es decir, encontramos dos textos diferentes que nos marcan lo mismo, que son varios a los contextos que nos hemos de enfrentar y que forman parte de la marca. Entonces empezamos con la lectura de Apocalipsis 13 y 17. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Encontramos pues tres palabras definitorias: la marca, el nombre o el número de su nombre. Tres contextos que son diferentes. Es decir, igual vamos a jugar la Biblia en su contexto y vamos a buscar dentro de Apocalipsis si efectivamente habría algún otro capítulo en el que se volvieran a repetir tres conceptos diferentes sobre la misma marca. Entonces seguimos con Apocalipsis 15:2 y aquí encontramos. En este caso no son los que reciben la marca, es decir, hemos dicho que no podrán vender a aquellos que sufran esos tres conceptos, sino que aquí encontramos lo opuesto, aquellos que obtienen la victoria. Apocalipsis 15:2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. De nuevo aquí vemos que igual que son dos conceptos opuestos, pero jugándolo en su contexto vemos que tanto los que no reciben la marca, aquellos que no pueden comprar y vender, han de superar tres conceptos que son diferentes, o al menos se utilizan tres palabras diferentes para definirlo. Y aquí en Apocalipsis 15:2 encontramos lo mismo. Vemos que han de superar, tienen la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y sobre el número. Tres conceptos diferentes. Entonces, comenzaremos con la lectura de un pequeño texto de Elena G. White. Es decir, aquí dice, la bestia de dos cuernos hace que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha, sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre o el número de su nombre. La amonestación del tercer ángel es, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de los cuernos, es la primera bestia. Es decir, la bestia semejante a un leopardo, de Apocalipsis 3, es decir, el papado. Entonces, en este estudio vamos a tratar de construir sobre lo que ya tenemos. Tenemos la luz que hemos recibido de la hermana White, donde tenemos claro que la bestia que de dos cuernos, es decir, que va a ordenar, es el papado. No vamos a dudar de eso y vamos a seguir profundizando. Pero aquí tenemos un pequeño texto de Elena G. White de Joya de los Testimonios, que nos dice, la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido el profeta, es decir, la ley dominical.
Pero también nos dice que no se comprende todavía todo lo referente a este asunto. Y además nos avisa que ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Es decir, nos llama la atención en el que en el momento de ella no éramos capaces, y quizás no lo seamos nunca hasta el final, de comprender todo lo referente a este asunto. Entonces, continuamos pues y vamos a tratar de hacer un estudio. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar el origen de las tres palabras. En este caso vamos a usar la concordancia Strong. Aquí, pues, no sé si se ve muy bien. ¿Podéis leerlo bien? ¿Me podéis confirmar alguno? Sí, Ahí se ve perfecto, yo lo veo. Bien, 3686. ¿Y el nombre, pues? Tenemos la palabra onoma. Presunto de base nos habla de la palabra 3685 que la tenemos antes. Forma de proverbio nos dice por el cual otra forma. Se usa como en algunos tiempos, a menos que en verdad se identifique con la base, mediante la idea. Es decir, el nombre es claro. Llamar al nombre por la persona. Poner un sobrenombre. El nombre, una identificación. Eso es lo que nos dice en este. Sabemos que este hebreo o estos lenguajes originales tenían varios. Es decir, y nos vamos a quedar con el término de poner, persona, poner y un sobrenombre, es decir, sobreescribir algo, una firma. Vamos a seguir buscando en el resto de palabras. Aquí tenemos de nuevo 2341. La bestia, que es la 2342 y nos dice lo mismo que la 2339, la tenemos aquí arriba. De cera, animal salvaje como de caza, cacería, destrucción, trampa, cazar, quejarse de cazar. Tenemos de nuevo que la bestia tenemos claro por los textos inspirados de Elena G. White que es el papado. Esa bestia de dos cuernos que va a hacer que la bestia norteamericana, esa bestia que sube del mar, imponga la marca a todos. El número de su nombre, palabra 706, aritmos, número, muy bien sencillo. El número no ordena nada. Sabemos que Dios es un gran matemático y que los números tienen gran importancia. Así como en el lenguaje original hebreo, tanto números como letras tenían letras también tenían como esa numeración y significaba efectivamente lo mismo. Bien, la marca. Nos vemos. Palabra griega, 5840. Señal o sello. Chapacúa troc. Caramba. Definición, señal o el sello. La definición 2. Y esto es algo que tenemos que ir recordando para el resto del estudio. Trasguño o picazón. Es decir, sello como etiqueta de servidumbre o de figura esculpida. Entonces, una vez que sabemos que la marca es como un sello de autoridad, el número es efectivamente un número y la imagen es como una copia, un plagio, vamos a continuar con los textos de Elena G. White que nos definen un poquito la luz que ella tuvo sobre esta marca. Es decir, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida, adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechazan la institución que Dios declaró el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Encontramos que la marca solo se produce una vez que la gente ha tenido el conocimiento de la institución y de a lo que se enfrentan. Continuamos. En este caso solo habrá dos clases, solo puede haber dos clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello de Dios viviente o con la marca de la vida. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temer
por temor a perder propiedades o sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y del enemigo se hará más evidente. El sábado, continúo en el párrafo intermedio, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se tratará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Aquí tenemos una definición aún más clara de lo que hace. Una imagen de la bestia además mandará a todos, pequeños y grandes, así como ricos y pobres, y esclavos que tengan la marca de la bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. Entonces tenemos claro que la marca en todo este concepto es el domingo, y que es sin duda el concepto más interesante, digamos, o que más enjundia tiene, porque va a ser la verdadera piedra angular sobre la que todos los cristianos vamos a ser medidos. Pero tenemos este otro texto que montábamos otra vez, que nos dice que no comprendemos todavía todo lo referente a este asunto. Y encontramos que los que hayan la victoria y también los que no pueden comprar ni vender es porque superan tres conceptos, se enfrentan a tres conceptos diferentes. Hablamos de la marca, del nombre y del número de su nombre. Entonces vamos a tratar de profundizar lo que podamos en esos conceptos. Volvemos de nuevo y presentamos otro texto de Apocalipsis para buscar un poquito más de luz sobre algunos de estos conceptos. Como siempre buscamos en el contexto del mismo libro si podemos, y si no tenemos que recurrir a otros libros. En este caso encontramos en Apocalipsis 29. Y aquellos no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vamos a tratar con la palabra hechicería. La palabra hechicería, buscándola en la concordancia Strong, es la palabra farmaqueia, un sustantivo femenino. Farmaqueia. Vemos abajo en el cuadro, administrar medicamentos, propiamente una clase de hechicería que incluye el uso de drogas como en la práctica de las artes mágicas de la antigüedad. También se asocia con picazón. Es la misma definición que habíamos visto también con el primer signo. Aquí lo tenemos. No se arrepintieron de sus homicidios. Hablamos de una picazón, es decir, algo de lo que van a sufrir, y nos llama la atención que puede ser una hechicería. El uso de la medicina con drogas y hechizos. En este caso, ¿por dónde vamos? ¿Qué es lo que produce ese picazón? Ese símbolo, ese arañazo que veíamos en la traducción original, también de la concordancia Strong, no en este caso de la palabra farmaqueia, que viene de Apocalipsis 9, sino en el versículo 15 que hemos utilizado y en el 13-17, obteníamos que en este caso el nombre era como una marca, un picazón. Entonces, seguimos con Génesis 6:12. Volvemos a un momentito antes del diluvio, para tratar, en este caso nos vamos a ir al principio de la Biblia para tratar de entender por qué esa hechicería puede provocar y qué es lo que provoca. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra, bueno, esta es la nueva tradición viviente. Aquí vamos a utilizar la Reina Valera 1960 que está abajo. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, estamos viendo que ninguno de los que reciba, en este caso, la señal de la marca, ni que adore el domingo, ni que reciba su nombre, ni su número, va a poder ser salvo. Es decir, de alguna manera habrá corrompido, como aquí dice el Señor, su carne. Entonces, en este capítulo nos lo dice, como en los días de Noé será la llegada del Señor, y vuelve a encajar de forma perfecta. Entonces podemos entender que quizás el hecho de que la carne se corrompa puede estar relacionado con esa farmaqueia o ese rasguño original del nombre. Muy bien, aquí he estado buscando algunos textos de Elena G. White que, si bien se eliminaron de los libros originales, son escritos suyos
y están registrados. Entonces, bueno, Elena G. White escribió en 1864, se publicó, que seres humanos habitaron en un tiempo con animales y que su descendencia produjo ciertas razas que existen en la actualidad. La declaración reza así, en verdad. Pero si hubo un pecado por encima de otro que requería la destrucción de la raza por el diluvio, fue el vil crimen del cruzamiento de hombre y bestia que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio a esta raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Vemos que hablamos otra vez, ella utiliza la misma palabra que se utiliza en Génesis 6:12, corrompido, es decir, había una amalgama. Continuamos con los textos de Elena G. White. Ella utilizó la palabra amalgación. Vemos que esta palabra también describe la fusión de metales, la unión de elementos diferentes como el que ocurre hacer un empaste. Aquí, por ejemplo, en una parte crítica que hacen del libro, pues dicen que en este caso podría ser ambigua, aunque ella dice claramente cruzamiento de hombre con bestia. Y aquí siguen. En este caso volvió a usarla. Y vamos a leer otro texto de Elena G. White sobre la amalgamación y mezcla de especies que se pudo hacer antes del diluvio. Dice, la usó para describir el origen de las plantas venenosas y otras irregularidades en el mundo biológico. Hablamos de la amalgamación, es decir, de la mezcla de semillas, algo que el Señor prohibió. Cristo nunca sembró la semilla de la muerte en el organismo. Satanás fue en quien la sembró cuando tentó a Adán a que comiese el árbol del conocimiento, lo cual significa desobediencia a Dios. Ninguna planta tóxica fue colocada en el gran huerto del Señor. Pero después de que Adán y Eva pecaron, comenzaron a surgir hierbas ponzoñosas. Todas las cizañas sembradas por el maligno. Toda hierba perniciosa es de su siembra. Y mediante sus ingeniosos métodos de cruzamiento, amalgamación en el original inglés, ha corrompido la tierra con cizaña. Continuamos con estos pequeños textos que tiene sobre Elena G. White, sobre la amalgamación o la mezcla de especies que se produjo antes del diluvio, y siempre recordando que eran una especie intelectualmente muy potente. Al reconocer que Satanás ha sido un agente activo en la corrupción del plan de Dios por el hombre, las bestias, las plantas, podemos comprender mejor lo que Elena G. White puede haber decidido querer cuando describió los resultados del cruzamiento. Aquello que desfiguró la imagen de Dios. Es decir, esto nos vuelve además a conectar la imagen de Dios como el sello que Él fija sobre su cabeza a aquellos que guardan y cumplen, y también nos vuelve a decir y utiliza la misma palabra que nos daba en Apocalipsis 15:2. Y su imagen, la imagen en este caso del enemigo. Confundió las especies de animales. Ha sido el trabajo de Satanás con la cooperación de los seres humanos. Ese cruzamiento, amalgamación de hombre y de bestia, como puede verse en las variedades casi infinitas de las especies animales y en ciertas razas de hombres, llega a ser comprensible. En ese caso hemos de tener mucho cuidado con aquello, es decir, y vamos buscando qué el número, es decir, qué es lo que borra la imagen de Dios en nosotros y qué es ese contexto que decimos de él, la marca, el número, pero sobre todo el nombre. Entonces habíamos dicho que una marca y un rasguño, y que la marca también es como un signo de autoridad sobre una persona, es decir, una firma, la firma del creador. ¿Dónde está la firma del creador en nosotros? Pues seguramente tenemos que ir a buscar el ADN. Con estos textos de Elena G. White observamos como en los tiempos de Noé será la venida del Señor, y observamos que el pecado más terrible que hubo y que llevó a la destrucción fue precisamente la mezcla, la combinación genética, la amalgación, la destrucción de las especies fijadas por el Señor. Máxime en este caso, la genética humana y la escritura que está en él, y como el signo, el sello del Señor escrito. ¿Cómo se hace? Pues hemos visto que la palabra es la farmaqueia a través de una hechicería, que es una marca, un rasguño, un uso. Y entonces continuamos ahora. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obliga a los hombres a santificar ese falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando esta será la prueba, pero aún no ha venido. Dios ha dado al hombre el sábado como una señal entre él y ellos, como una prueba de su lealtad. Y quiero que prestéis atención a esta frase entre los dos puntitos.
aquellos que después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios continúen desobedeciendo, es decir, la marca R es gradual, no se va a presentar de golpe, sino aquellos que continúan rehusando una vez que se tenga conocimiento de ella. Es importante que reconozcamos este contexto. Para la aplicación de este nombre, como Elena G. White hablaba en general, vamos a tener en cuenta que es igual. Es decir, en la aplicación, si es que este nombre de la marca puede tener una afección negativa sobre nosotros, hemos de pensar que también será progresivo. Y a medida que vayamos descubriendo ese concepto, pues se podrá tener en cuenta que forma parte de este mundo. Entonces vamos a entrar a ver otro texto aquí pequeñito de la Biblia y a sumar el último contexto, y enseguida vamos a ir resumiendo este principio de estudio en el que se va a presentar esta cuestión y que debería repetirse pues después en un estudio conjunto con todo, con un poquito más de profundidad. Entonces tenemos Daniel 2:4. Dice, en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Entonces, el hierro mezclado con el barro, aquí lo tenemos. Sabemos que el hierro, así como en los textos que hablamos de Génesis, de Tubal-Caín, en la Biblia, y tenemos claro ese tipo de interpretación, se asocia con la tecnología. Y el barro corriente somos nosotros, el polvo. Como bien dice el Señor en Isaías, tú eres el alfarero y nosotros somos la pieza de barro. Entonces aquí nos habla y nos dice que se mezclarán mediante simiente humana. La simiente, la cera, el semen, esa es la palabra original, es decir, a través de la genética del interior. Pero dice que no se unirán el uno como el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, aquí tenemos, sobre todo, explorar un poquito sobre lo que era este nombre. Es decir, tenemos actualmente un montón de inyecciones que parecen encajar mucho con esa farmaquella, una manera de pócima, una racadura, un pinchazo, y tenemos un ADN sintético. En este caso no se está amalgando, ni se está tratando de amalgar al mundo entero, sino que a través de la tecnología se está intentando modificar nuestro ADN, es decir, la imagen de nuestro creador en nosotros y nuestra propia firma. Esto es un concepto que sin duda, de alguna manera, y conforme se vaya descubriendo, también formará parte de la marca, porque los que obtengan la victoria han de superar estos conceptos. Y obviamente, aquel que borra la imagen de su creador. Además, está relacionado con la posesión del templo, es decir, en la medida en que en el que uno permite y deje que el ladrón entre y hurte dentro de su propio templo y se asiente en él, como bien dicen los textos, pues el Espíritu Santo no podrá morar. O sea que este estudio quería llamar la atención sobre realmente a qué nos enfrentamos cuando nos estamos enfrentando a las vacunas de ARN mensajero, cuyo nombre correcto, y aquí os pongo esta pequeña noticia publicada, es muy interesante, es biología sintética, es ADN sintético hecho mediante tecnología y la unión del barro y el hierro. Y llamar pues a realizar entre todos un estudio más profundo, pero sobre todo a ir preveniendo los problemas, no solo físicos e intelectuales que están dando este tipo de inyecciones, sino si además es un concepto realmente asociado a la marca de la bestia, del que deberíamos estar realmente prevenidos, incluso quitándolo de pecado. Porque quizás estemos borrando con ello la imagen de nuestro creador en nuestro interior, o bien la firma de su nombre. Sobre el número es bastante sencillo. La palabra original era oísmos, estaba de las primeritas, y hoy no tengo intención de profundizar porque el número será pues algún método que efectivamente con el que se pueda vigilar el pago o bien el cobro de las diferentes transacciones de la vida. Y de momento no estamos en el momento de saber. Desde luego han hecho tecnología suficiente para que sea pues bien un chip dentro de la piel o bien un tatuaje electrónico. Pero como dije al comienzo cuando planteé este tema, creo que es claro que la palabra nos marca, que son varios conceptos los que incluyen la Biblia. Elena G. White lo corrobora con sus textos. La amalgamación fue uno de los peores pecados que existió. En este caso no nos enfrentamos a la amalgamación directa, pero sí a la mezcla del barro con el hierro, es decir, a la modificación genética mediante la tecnología y a la destrucción de la firma del creador.
Ese es el resumen, mi hermano. Y, a ver, y aquí lo doy por terminado el estudio. Era mi intención, ya os dije que era muy cortito y presentar un bosquejo amplio sobre esa existencia de tres conceptos diferentes de la marca, sin dudar de lo que ha construido el linaje White, es decir, la marca es la ley dominical y es el concepto principal, pero esos conceptos asociados que lleva, que quizás no hemos prestado mucha atención, que Elena G. White en su tiempo nos dijo que efectivamente no estábamos en condiciones de saberlo todo y tratar de profundizar en los elementos que nosotros necesitamos en definitiva para estar sobre el mar de vidrio con la arca. Bueno, Alfonso, si quieres concluir con una oración y luego pasamos a las preguntas. Si hay preguntas ya la vamos haciendo. Te dejamos Bueno, para que concluyas. venga, pues gracias Señor por poderme presentar este tema, que sea ayuda para todos nosotros, que sea ayuda para su pueblo, que nosotros no nos demos las chanzas del enemigo, Señor, que no nos perdamos por falta de conocimiento, que respetemos su imagen, podamos ser fuertes, fervorosos, fervientes y con buen ánimo trabajemos en su noble causa y podamos recibir el sello de Dios. Por la misericordia que usted tiene sobre su pueblo, por el perdón de los pecados y todo se lo pedimos y se lo agradecemos por los méritos de su Santo Hijo y Salvador Jesús. Amén. Alfonso. Gracias, Afonso. Mira, Una cosa, Alfonso, eh, me sorprendió mucho el concepto este de que la marca de la bestia sea un rasguño. Y mira que la Biblia es clara, ¿eh? Y lo venimos leyendo eso hace muchísimos años. Y no llegar a pensar que una bestia puede hacer una marca en una persona, eh, la verdad que ahora que lo dices, está tan claro que una bestia pueda con uñas o con lo que sea, puede acercar a alguien que le pertenece con sus manos, con sus garras, es algo totalmente lógico, pero uno lo lee y no lo asocia muchas veces. Estamos hablando en modo simbólico, pero en modo literal lo asociaste a, a lo que es la vacunación y todo eso, ¿no? Si no lo entendí mal. Y también cierra por ese lado también el concepto. Sí, sí, además cuando profundizas con la concordancia Strong, Mariano, la verdad es que hay picaduras en algunas traducciones, incluso se ha llegado a ver picadura de serpiente, mordedura, es decir, con la inyección de un veneno. Aquí igual lo que quería decir es que tampoco quiero darle ningún fanatismo a este mensaje. Y he puesto como la marca es progresiva, es decir, hay muchas personas que se han podido vacunar y no quiere decir en ningún concepto que hayan recibido una marca. Bien, han podido recibir un veneno y en ese sentido entenderlo les puede llevar a limpiarse y evitar el problema. Pero yo creo que conforme, es decir, igual que la marca es progresiva, cuando todo el mundo tenga conocimiento, se aplicará la marca de forma definitiva. Creo que la vacunación también, es decir, si una persona transige mucho en introducir en su cuerpo una biología sintética con alta carga tecnológica y trata de mezclarlo con su naturaleza, habrá un momento en el que esa tecnología sea superior a su propia naturaleza, la firma de su creador pues sea borrada y efectivamente esa persona ya no pueda ser templo del Espíritu Santo, sino del creador de esa tecnología. Claro, claro, al fin de cuentas, eso también es una decisión de la persona, ¿no? El acceder, el permitir que la medicación del mundo entre en nuestro cuerpo. Finalmente entra en juego la fe también, porque nosotros, los que tenemos el tema, la reforma pro salud y la manera de curarnos con todo lo que el Señor nos dio, optamos por eso, decidimos por eso, nadie nos obliga, pero también podemos decidir por lo otro. O sea, al fin y al cabo es una decisión también. Sí, aquí de nuevo es como por tu farmaquella y volvemos a Apocalipsis 9, este texto no lo dice. Dice, por tu farmaquella fueron engañadas las personas. Es decir, precisamente por esa hechicería. Es decir, va a haber un engaño también hacia la población. No es que se va a presentar de forma abierta. Y efectivamente, como sabemos que uno necesita para engañar, como nadie entra en casa si el hombre de la casa está vigilante, sino que el hombre se ha de dormir en cierto aspecto. Observamos Mira, cierta, sin tratar de reñir a nadie, cierta dejación en el conocimiento o en haber prestado atención a ciertos eventos, quizás.
Llegamos a los 40 correcto. Y minutos otra cosa que para que cierre todo redondo, ¿no, Carlos?